A ver, en el examen de oído vamos a empezar valorando lo que es el pabellón auricular, considerando entonces de que cuando valoramos, es importante considerar primero un aspecto bien importante, la implantación. Ustedes se fijan, ¿no? La oreja tiene referencias para poder considerar si está bien implantada o no. Una línea imaginaria que va del ángulo externo, ¿no?, del ojo, o de la hendidura palpebral más bien, hacia la protuberancia occipital externa. Una línea imaginaria que va del ángulo de la boca hasta la apófisis mastoides. Son las dos referencias que yo tengo para tomar en cuenta que la oreja debería estar, ¿no?, a ese nivel. Si está por debajo decimos implantación baja. Hay diferentes síndromes, ¿no?, que seguramente han llevado ustedes en embriología asociadas a la implantación baja. El ovario poliquístico, el riñón poliquístico, ¿no?, el síndrome de Potter, pues. El Down, ¿cierto?, también tiene implantación baja, ¿ya? Y George tiene implantación baja. Entonces hay varios síndromes, ya, genéticos o cromosómicos que me pueden ir acompañando de esto. Ahora, dentro de lo que es la evaluación, ¿no?, de la oreja, hay que tomar en cuenta que el pabellón auricular, entonces, primero vemos la implantación. Segundo, tendríamos que ver características, ¿no?, en cuanto a su anatomía. Considerando que dentro de lo que es un pabellón hay que recoger, ¿cierto?, lo que es el hélix, ¿no? Este es el pliegue externo, el antehélix, el trago, el antitrago, ¿no?, y el lóbulo de la oreja. De tal manera que hay que observar estos elementos anatómicos y reconocerlos, ¿ya? Puede que en algunos casos podamos encontrar algunas anomalías en cuanto al pabellón auricular. Por ejemplo, en cuanto al tamaño, que esto es dependiente, ¿no?, de cada uno en cuanto a las características morfológicas. Si la oreja es grande, hablamos de macrotia, ¿ya? Si la oreja es pequeña, hablamos de microtia. Si no hubiera pabellón auricular, ¿qué término utilizaríamos? A o an es ausencia de, ¿no? Entonces tendría que ser anotia, ¿no? Anotia. ¿Ya? Y si hubiera varias orejas, poliotia, ¿no? Poliotia. Entonces, la terminología médica no es tan compleja si empezamos a utilizar prefijos, sufijos y raíces, ¿ya? Probablemente es un aspecto, ¿no?, que debería siempre incluirse dentro de lo que son los temas, para darse una pauta de algunos aspectos, ¿no? Pero siempre hay que pensar que los prefijos, sufijos, raíces nos ayudan a configurar algunos términos, o la mayoría tal vez, ¿no? Sin embargo, aquí vemos, ¿no?, un pabellón auricular, y aquí vemos, ¿no?, un esbozo de otro pabellón. Aquí no hay pabellón auricular, ¿no? Ahora, el hecho de no haber un pabellón auricular no quiere decir que no haya formación de los otros elementos del oído. Puede haber un conducto auditivo externo, puede haber un oído interno, ¿no es cierto? Y esa es la labor. Frente a esta situación, este niño tiene que ser estudiado, ¿no?, y ver qué elementos tiene y cómo poder también favorecer, ¿no?, la audición en estos casos. Ahora, generalmente, por el desarrollo embrionario y el origen embrionario, cuando hay alguna malformación a nivel de la oreja, siempre hay que buscar riñón también. No conformarme con analizar y ver, ¿no es cierto?, si este niño escucha, por ejemplo, si este niño tiene los elementos anatómicos íntegros del oído medio, del oído interno, sino también hay que examinar riñones, porque hay una relación entre ambos, ¿ya? Pero a la descripción ahí vemos, ¿no?, anotia, por ejemplo, dentro de lo que vamos a considerar. En esta oreja vemos aquí un surco, si ustedes se fijan, ¿no?, a este surco que lo encontramos a nivel del lóbulo, que lo vamos a llamar el surco coronario. Este surco coronario, ya, que se lo ha asociado a eventos de origen ya cardiovascular, considerando, ¿no?, pacientes que han tenido un periodo o algún episodio de angina o un episodio, ¿no?, de infarto incluso, ¿ya? Pero lo tenemos que siempre a estudiar, ¿ya? Entonces aquí me está indicando alguna enfermedad, ¿no?, a nivel de las arterias coronarias en cuanto a la incidencia y la relación que se pueda, ¿no es cierto?, tener. La cianosis, la oreja puede estar azulada, la vamos a visualizar también. Si ustedes se acuerdan, dijimos, la cianosis no es fácil de ver cuando uno tiene, ¿cierto?, la piel un poco más oscura, ¿no?, morena. Es difícil de visualizar al principio. ¿Dónde tengo que ver
con más facilidad. Tejidos que tengan una red capilar abundante. Los lechos unguiales. Ahí voy a ver, ¿no es cierto? Independiente del tono de nuestra piel. ¿Dónde más puedo observar? Los labios, ¿no? Ahí tengo que ver la cianosis. Pero también está el lóbulo de la nariz y el lóbulo de la oreja. Ahí voy a visualizar también con facilidad la cianosis. Entonces, se puede también, ¿cierto? Poder observar la cianosis. Ahora, la oreja, como cualquier otra región, puede ser asiento de diferentes tipos de neoplasias, diferentes tipos de cáncer. Considerando que puede manifestarse, ¿no?, por una lesión exofítica, algo que está, un tumor, una tumoración que está creciendo, o una lesión endofítica, no sé, una área de ulceración, por ejemplo. Ahora, esta úlcera, por ejemplo, yo la puedo asociar, ¿no?, a una herida que se ha podido infectar, que se está ulcerando, claro, puede ser. Pero también hay que pensar, dependiendo de la procedencia del paciente, que puede corresponder a un problema de leishmania, ¿no es cierto? Úlcera también el pabellón. ¿Por qué no pensar en un cáncer? Es que el tema del cáncer, ¿no es cierto?, está abarcando bastante a nuestra población y es importante, ¿no?, valorar mediante el estudio patológico, ¿no? Aquí vemos a nivel del hélix nódulos que se pueden palpar, ¿no es cierto?, a lo largo del trayecto de esta estructura y en lo que se conocen los tofos, ¿no?, acúmulos de ácido úrico que vamos a encontrar en pacientes con gota, ¿no es cierto? Podemos encontrar en algunos casos que la oreja tiene, ¿no?, una prolongación, ¿ya?, puntiaguda, ¿no?, que es un vestigio justamente del desarrollo embrionario, ¿ya?, que lo compara, ¿no?, con la punta de la oreja que tienen los animales, que lo vamos a llamar el tubérculo de Darwin. Podemos observar a través del meato acústico la salida de un fluido. Si sale algún contenido por la oreja, tendríamos que hablar de otorrea. Rea, ¿no es cierto?, es un sufijo que hace referencia a la salida de un fluido a través de. En este caso, al tener, ¿no?, la raíz de oto, consideramos que la procedencia es la oreja, otorrea. De manera específica, si ese fluido es sangre, ya no tendría que utilizar el término de otorrea, sino más bien de otorragia. Recordando que ragia hace referencia a salida de sangre a través de, ¿ya? Entonces, de una manera específica, siempre recordado, los términos médicos se caracterizan por la especificidad de la palabra. Por tanto, ya, de una manera específica, otorragia me dice sangre que procede o que sale a través del meato acústico. Pero si esa sangre es bien aguada, decimos, ¿no?, bien diluida, ya tendríamos que hasta sospechar de la presencia de que no solo hay sangre, ¿no?, en el contenido de ese fluido, y puede corresponder a una mezcla de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Y ahí tendríamos que hablar de una denominación. ¿Cómo se llama la sangre y el líquido cefalorraquídeo que se exterioriza por el meato acústico? Eso llama un soporte básico de vida. ¿Cuál es el término médico? Otolicorragia. Otolicorragia. De tal manera que si nosotros vemos un paciente que está con un TEC y está sangrando por la oreja, ¿no?, colocar un papel higiénico, ¿no es cierto?, para recibir esa sangre y observar, ¿no es cierto?, cuál es la predisposición de la sangre, porque se forma una especie de un anillo, ¿ya?, transparente dentro de esa gota de sangre. Y ahí me está indicando de que había habido no solamente sangre, sino líquido cefalorraquídeo. Y eso es un signo de mal pronóstico, porque me está indicando fractura de base de cráneo. Es que es fácil ver, ¿no es cierto?, la equimosis bipalpebral, digo, ojos de mapache, fractura de base de cráneo. Pero eso es cuando se fractura el compartimento anterior. Si hay una fractura del compartimento medio, no necesariamente va a haber ojos de mapache. Tendría que haber la equimosis en la apófisis mastoides. ¿Cómo se llama ese signo? Muy bien, signo de Butler. Entonces, ese signo de Butler me está indicando igual fractura de base de cráneo. Puede no haber signo de Butler y puedo observar la sangre del sector fluir por la oreja. Y ahí sospecho, ¿no será líquido cefalorraquídeo también? ¿No? Y podemos hacer esa prueba tan sencilla, ¿no?, de colocar un papel higiénico ahí y recolectar la sangre y ver cómo se predispone, ¿ya? Si hay líquido cefalorraquídeo, ya me está indicando, ¿no?, fractura de base de cráneo. Bueno, entonces, otolicorragia, ¿no es cierto? Otorragia, otolicorragia, otorrea, son términos que hay que repasarlos, ¿ya?
Ahora, en lo que es un proceso, ¿no es cierto?, inflamatorio, pero que afecta el oído, tenemos que considerar lo que es la otitis. La otitis. Si estamos frente a una otitis externa, ¿no? Una otitis externa que está afectando, ¿no?, el conducto auditivo externo, una manera de poder evaluar de inicio, ¿no?, sería, aparte que el paciente puede tener dolor, aparte que el paciente puede tener dolor de inflamación. Siempre hay que pensar en inflamación, el rubor, calor, dolor, humor, ¿no es cierto?, y la pérdida de función. Hay que pensar que apretando el trago, comprimiendo el trago, no debería provocar dolor en nadie, excepto si hubiera un proceso inflamatorio, por ejemplo. En una otitis externa podemos encontrar dolor o mayor sensibilidad al apretar o al comprimir el trago, ¿ya? Ahora, si estamos frente a una otitis media, tendríamos que considerar que el paciente va a tener dolor, sí, pero vamos a encontrar que hay una mayor sensibilidad, ¿ya? Sobre todo a nivel de la mastoides, ¿no? De la mastoides. Ahora, esta otitis media se puede complicar con mastoiditis, y ahí vamos a encontrar una mastoides, ¿cierto?, enrojecida, con sensibilidad, ¿no?, con dolor, y en algunos casos incluso ya empieza a haber síntomas de tipo vestibular. El paciente ya puede tener, ¿no es cierto?, vértigos, ya puede tener, ¿no?, molestias de que los objetos le van girando. ¿Se acuerdan? El objeto le va girando, lo que va a acompañar de náuseas, ¿ya? Y en algunos casos el paciente también vomita. Entonces habría que ver, ¿no?, todos esos aspectos dependiendo para poder sospechar la afección en uno de estos, ¿no?, en estas estructuras. Ahora, algo que tenemos en el consultorio siempre, o en la mayoría de los casos, es un otoscopio. Si bien yo puedo visualizar el pabellón auricular, ¿no?, pues no puedo valorar el conducto auditivo externo con el uso de mi linterna, porque el conducto auditivo externo no es recto. El conducto auditivo externo, no se olviden, tiene una forma sinuosa, tiene la forma de una S. El conducto auditivo externo es oblicuo, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro. Por tanto, por mi muy buena intención que agarre una linterna y quiera ver el conducto, no lo voy a poder ver en toda su extensión. Necesito introducir un dispositivo, en este caso el otoscopio, para poder visualizar todo el conducto auditivo externo, incluyendo, ¿no es cierto?, una de sus paredes que estaría constituida por la membrana timpánica, ¿no? Y eso lo están haciendo en el gabinete, ¿no?, visualizar. Para ello tendríamos que siempre recordar la técnica, ¿no? Voy a evaluar el oído derecho. Para evaluar el oído derecho tengo que sujetar el otoscopio con la mano derecha para no cruzar manos. Me voy a ubicar del lado del paciente sentada. Le voy a pedir que incline la cabeza hacia el hombro opuesto del lado del oído donde voy a examinar, ¿no es cierto? Voy a sujetar con el pulgar y los dedos de la mano izquierda el pabellón auricular y lo voy a traccionar hacia arriba, ¿no es cierto?, y hacia atrás, ¿ya?, y ligeramente hacia afuera. Eso en el adulto. En el niño, en cambio, lo tengo que traccionar solamente hacia atrás, de tal manera de que con ese movimiento de traccionar arriba y hacia atrás y ligeramente hacia afuera, estoy rectificando el conducto auditivo externo. Y ahí tengo que introducir el otoscopio. Tengo que valorar, ¿no es cierto?, cada paciente y seleccionar los conos, o, ¿no es cierto?, que tiene el otoscopio para utilizar uno que me permite ingresar al conducto auditivo. Considerando, ¿no es cierto?, no es lo mismo evaluar a cada uno de los pacientes que tenemos. Generalmente, en el caso de mujeres, usamos, ¿no es cierto?, conos más delgados, de menor diámetro, para que sea fácil, ¿no es cierto?, introducir y visualizar. Pero ahí va, en el niño solamente hacia atrás, traccionando hacia atrás se rectifica. En el adulto no, tengo que traccionar hacia arriba, para que, si ustedes se dan cuenta, la orientación del conducto, ¿cierto?, se pueda ir en ese sentido. ¿Ya? Hacia arriba, pero también hacia atrás y hacia afuera, pues indicado, ¿no? Bueno, eso es lo más importante para poder considerar. ¿Qué más? Cuando observamos una membrana timpánica, vamos a ver que hay diferentes características. Si ustedes se dan cuenta, la membrana timpánica se visualiza así. Si han observado, ¿no es cierto?, y lo han hecho y han logrado ver las membranas del tímpano, son estructuras ovaladas, son estructuras de color gris, son estructuras de color, ¿no es cierto?, blanquecinas.
pero varía, ¿no?, de respecto de uno a otro oído, seguramente lo que han visualizado. Hay que reconocer algunas estructuras. En este caso aquí yo veo una estructura redondeada de mayor densidad que corresponde al humbo. A partir del humbo, si ustedes se fijan, hay un resplandor de luz que sale siempre hacia adelante, el triángulo luminoso o cono luminoso. A partir del humbo me voy viendo que hay una prolongación bien vertical más densa que corresponde al mango del martillo. Va a haber procesos laterales en la parte superior, ¿no?, dos, hacia adelante, ¿cierto?, y hacia lateral, donde me va a dividir que esta parte de arriba, que es bien delgada, se la llama la pars flácida, y todo esto de aquí abajo, la pars densa. Una vez que reconozco todos esos elementos, tengo que visualizar el contorno, tengo que visualizar todo el contorno, tratando de encontrar si hay alguna perforación, ¿ya? Entonces hay situaciones en las cuales podríamos encontrar datos muy sutiles, ¿no? Hay casos en los cuales van a encontrar una pequeña, ¿cierto?, estructura alterada, porque ahí vemos una perforación bien pequeña. Y si yo no voy recorriendo todos los contornos de la membrana timpánica, se me va a ir por alto. Hay situaciones en las cuales nos toca visualizar, ¿no es cierto?, incluso en el gabinete, ¿no?, como aquí dentro hay una cavidad, el oído medio se ve de color más oscuro, ¿no?, como si fuera negro. Y vamos a observar solamente la parte inferior, ¿no es cierto?, de la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque el resto está perforado, producto de una otitis media, que se coleccionó la pus y se, ¿no es cierto?, perforó el tímpano y se exteriorizó. Entonces habría que ver diferentes, ¿no?, situaciones, imágenes que me van a mostrar en el caso de una perforación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Reconocer un tímpano de manera normal para luego, ¿cierto?, identificar lo patológico. Si la membrana timpánica está más eritematosa, aquí van a haber varios vasos capilares no dilatados que me muestran esa congestión o esa inflamación, ¿ya? Eso lo tenemos que visualizar. Una perforación puede ser así, ¿no?, bien pequeña. Ahí veo signos de inflamación que rodean, ¿no?, la membrana timpánica. Ahí veo un nivel hidroaéreo, una línea horizontal, donde me muestra más densidad hacia abajo. El líquido siempre se va abajo, el aire se va arriba. Entonces yo veo, ¿cierto?, colección purulenta en una otitis media. Y los datos de inflamación que me orientan. Aquí veo la perforación, ¿no?, en este caso hacia abajo, ya que me muestra justamente ese defecto, ¿no?, de la membrana timpánica. Aquí prácticamente, ¿no?, la parte inferior está todo perforado. Entonces habría que siempre considerar que aprendiendo a reconocer una membrana timpánica que están haciendo en el gabinete, me doy cuenta que ninguna de estas imágenes es normal, ¿no es cierto? Y lo tengo que asociar a algo patológico, ¿ya? Entonces, la perforación, la salida de secreción, ¿no?, purulenta, hay que tomar en cuenta. Ahora, un hallazgo bien importante que encontramos, ¿no?, en la exploración es la presencia de algunos casos, y en la mayoría, de cera. Y al introducir, encontramos tanto en la pared, ¿no es cierto?, inferior como en la superior, ¿no?, pegado a las paredes, un contenido que varía de color, ¿no es cierto?, amarillo, anaranjado, marrón, hasta de color oscuro, ¿no?, negro, dependiendo, ¿no?, lo que se va resecando, cambia de color. Pero esa cera puede ir creciendo, puede ir acumulándose, y al final, en algunos casos, me obstruye por completo el conducto auditivo externo y no visualizo la membrana timpánica, ¿no? Lógicamente puede afectar en lo que es la percepción del sonido y el paciente tener hipoacusia, ¿no? Y lógicamente puede ser el motivo por el cual esté acudiendo. Eso lo van a ver en otorrino, el hacer el lavado óptico, ¿no?, que es una medida bien sencilla que permite solucionar un problema, ¿no?, en este caso, que se pueda estar manifestando con la hipoacusia. Hay pruebas que se pueden realizar con el paciente para poder evaluar la permeabilidad de, ¿no es cierto?, la trompa de Eustaquio. El oído medio se comunica con la faringe, ¿no es cierto?, a través de la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio equilibra las presiones. Seguramente cuando alguna vez hemos viajado, se nos tapan los oídos, justamente, ¿no es cierto?, por el tema de cambios de presiones que pueda tener, ¿no es cierto?, y ahí va. O cuando estamos resfriados, seguramente, ¿no es cierto?, se nos tapa el oído también. Considerando que si hay una faringitis, ese edema, esa inflamación, puede obstruir ese orificio de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto?, y dificultar en ese intercambio, ¿no es cierto?, de presiones que estamos mencionando. Entonces,
¿Cómo evaluar si la trompa de Eustaquia está permeable? La manera que se puede realizar de manera sencilla es esta, la maniobra de Toynbee, ¿ya? En la cual nosotros mismos, si en este momento nos tapáramos la nariz, ¿no? Las dos narinas, y tragáramos saliva, van a sentir que realmente mis dos oídos se tapan, ¿ya? Es una sensación incómoda, molesta y siento que se tapan, ¿ya? Donde podríamos evaluar justamente, ¿no?, la permeabilidad justamente de esa trompa de Eustaquia con esa maniobra sencilla. Pero, ¿cómo se hace la maniobra de Toynbee? Se le introduce el otoscopio dentro del conducto auditivo externo, ¿no? Se le pide que se tape las dos fosas nasales, que trague saliva, y yo tengo que ver cómo las membranas timpánicas se retraen, se hunden, ¿ya? Se hunde. Y ahí estoy valorando justamente que la membrana, o que ese conducto o trompa de Eustaquio está permeado. Lo normal es que se deprima, que yo vea ese hundimiento. Existe otra prueba que es la prueba, ¿no es cierto?, de Politzer, en la cual se utiliza esta pera llamada también así, ¿no?, como el autor, Politzer, que también me permita evaluar. Donde el paciente aquí tendría que ocurrirse la narina del lado izquierdo, por ejemplo. ¿Ya? Le acomodamos la pera en el lado derecho y lo que se hace, ¿no es cierto?, es insuflar aire, apretar esta pera para que entre el aire, ¿ya? Sin embargo, nuevamente repito, ¿no?, por la necesidad de tener esa pera, ¿no es cierto?, y poder hacer el ejercicio, no la hacemos. Pero sí esta prueba la podemos hacer, la prueba de Toynbee. Es la que quiero que la aprendan, ¿no es cierto?, para su evaluación. ¿En qué consiste la prueba de Toynbee? Ya, para poder evaluar. Esto sí tienen que saberlo y hacerlo porque van a tener un caso clínico en su evaluación. Considerando de qué, ¿ya? En lo que corresponde a la hipoacusia, tenemos que aprender a diferenciar dos tipos de hipoacusia. Una hipoacusia de tipo neurosensorial y una hipoacusia de transmisión o de conducción. Es un esquema de nuestro oído donde vemos el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. Ahí está la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, ¿no?, el martillo, el yunque y el estribo. Ahí vemos la trompa de Eustaquio, cómo se comunica del oído medio con la faringe. Y aquí encontramos, ¿no?, y aquí encontramos lo que es el caracol con los conductos semicirculares y de ahí partiendo, ¿no?, el octavo par craneano. Entonces, hasta la membrana timpánica consideramos el oído externo, ¿no? Todo lo que corresponde al oído medio es justamente hasta lo que corresponde a la unión, ¿no?, con el caracol. Ahí está la ventana oval, ahí están las rampas, rampa vestibular, rampa coclear, y ahí se encuentra, ¿no?, el órgano de Corti, que va a reconocer movimientos, ¿no?, o vibraciones que va a haber en la endolinfa, que esa vibración me lo va a convertir en un impulso nervioso y me lo va a transmitir, ¿cierto?, al sistema nervioso. De tal manera que el sonido viaja a manera de ondas, ¿ya? Y estas ondas que va captando, ¿cierto?, el pabellón, me los dirige hacia el conducto auditivo externo, membrana timpánica, vibra, mueve la cadena de huesecillos, mueve la endolinfa y eso capta el órgano del corte. Por tanto, si hubiera algún factor que interrumpa esta propagación, ¿no es cierto?, a manera de ondas del sonido y la vibración que generan los diferentes elementos del oído medio, va a constituir en una hipoacusia de tipo conducción o transmisión, ¿ya? De tal manera que si yo tengo un tapón de cerumen, por ejemplo, que no permite que la vibración de la onda, ¿no?, del sonido pase y no haga vibrar la membrana timpánica, el paciente va a tener hipoacusia. ¿De qué tipo? De conducción. Si la membrana timpánica está perforada, no va a haber la vibración que debe haber en los huesecillos. Igual, hipoacusia, ¿de qué tipo? De conducción, ¿no es cierto? Si hubiera una autoesclerosis, ¿ya?, y no va a haber esa movilidad de los huesecillos, igualito, de conducción, ¿ya? Que no es lo mismo que si se daña el órgano de Corti, que ahí es el que, ¿no es cierto?, convierte ese fenómeno mecánico de la vibración en un estímulo neurológico, nervioso, ¿no? Y ahí hablamos de la hipoacusia neurosensorial. Por tanto, todo lo que afecta al oído externo y oído medio, hipoacusia de conducción. Lo que afecta al oído interno, neurosensorial.
neurosensorial. A ver, yo tengo un paciente que tiene ya afectado el órgano de Corti. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad está acostumbrado a utilizar los audífonos y escuchar, ¿cierto?, a full volumen la música, gran parte del día. Ese sonido intenso que está, ¿no es cierto?, produciendo la música que escucha, ¿no es cierto?, ese joven, por ejemplo, va dañando su órgano de Corti. Cuando llegue a la edad adulta, claro que va a tener problemas de hipoxia. ¿De qué tipo? Neurosensorial. Hay diferentes esquemas de antimicrobianos ya que utilizamos para tratar infecciones. Ahí van a ver que hay los betalactámicos. Todavía no están llevando antimicrobianos, ¿no?, en este semestre. ¿O están llevando? Entonces en fármacos van a llevar. Hay antimicrobianos, yo puedo hablar de los betalactámicos, y ahí están las penicilinas, las cefalosporinas, por ejemplo. Tengo los aminoglucósidos, y ahí se encuentra justamente la gentamicina, ¿no?, que utilizamos con bastante frecuencia en nuestros esquemas de tratamiento. Entonces, cuando ustedes llevan fármacos, me enseñan la farmacodinamia, la farmacocinética, me enseñan, ¿cierto?, qué presentación tienen, cuáles esquemas tengo para tratar diferentes cuadros. Y van aprendiendo un poco de terapéutica, ¿no?, asociado a la farmacología descriptiva. De tal manera que, si yo utilizo gentamicina, por ejemplo, es para tratar infecciones que cubran, ¿no?, gérmenes o microorganismos gram negativos. Los usamos bastante la gentamicina. Pero dentro de los efectos secundarios que también les enseñan, ahí me advierten y me dicen la gentamicina es ototóxico y nefrotóxico, ¿ya? De tal manera que ahí tengo que considerar que si utilizo una dosis inadecuada, le va a provocar daño a nivel del oído, ¿ya? Pero también se ha visto de que su efecto ototóxico, nefrotóxico de la gentamicina no solo es dosis dependiente, sino también dependiente de lo intrínseco. Yo tengo susceptibilidad, ¿no?, y el fármaco, ¿no es cierto?, me provoca una lesión, incluso puede ser con dosis, ¿no?, recomendadas. Por eso siempre se orienta que todos los fármacos son, ¿no?, de riesgo, y solo los tengo que utilizar cuando realmente son necesarios, y no hacer uso y abuso de los mismos. No solo por la resistencia que ahorita estamos viendo, ¿no?, sino por lo que vamos mencionando. Entonces, si yo tengo un fármaco que es ototóxico, ¿ya?, ¿qué tipo de hipoacusia va a tener mi paciente? Neurosensorial. Intoxicación con aspirina, ¿no?, dosis elevada, ¿no?, de los aminoglucósidos, la streptomicina, las gentamicina, son ototóxicos. Por tanto, voy a pensar en neurosensorial. El anciano ya tiene problemas en lo que es la mielinización de los diferentes nervios. Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia va a tener el anciano? Neurosensorial. Considerando que le vamos a dar un nombre especial, dijimos, ¿se acuerdan?, a la hipoacusia del anciano, la presbiacusia. Por tanto, hablar de presbiacusia me tengo que asociar, ¿no es cierto?, a una hipoacusia de tipo neurosensorial que se da en el adulto mayor. Pero también el adulto mayor tiene problemas, ¿no?, de lo que es lo que antes llamábamos el anciano abandonado. Claro, cuando tú lo ves, las uñas largas, el pelo largo, la barba larga, ¿no?, el conducto aditivo con tapones de cerumen, claro, puede haber esa situación. Resulta que hay muchas situaciones que les va a tocar ver cuando valoren, ¿no?, adultos mayores. Y si hay un tapón de cerumen, podría corresponder la hipoacusia también a un problema de tipo conducción, ¿no es cierto?, o transmisión. Entonces habría que evaluar. ¿Qué es lo primero que veo? El otoscopio. Con el otoscopio veo las lesiones que están del oído externo y el oído medio. ¿No es cierto? Puedo ver. No puedo ver oído interno, pero tampoco puedo ver otosclerosis. Entonces no todo de oído medio lo voy a visualizar con el otoscopio, pero sí se puede visualizar la mayoría de las lesiones. Por lo tanto, esta cera que se ve habitualmente, ¿no es cierto?, mientras no me obstruya por completo, claro que no va a haber, ¿no es cierto?, hipoacusia, pero puedo visualizar, ¿no? Hay situaciones en las cuales entonces voy a ver membrana timpánica perforada, voy a ver tapón de cerumen, voy a ver, ¿no es cierto?, ese nivel hidroaéreo, una otitis media, lo puedo visualizar todo ello con el otoscopio. Y de eso se trata, ¿ya? Poder encontrar qué está provocando, ¿no es cierto?, el problema de la hipoacusia. Ahora, el tema de poder complementar el examen es usar un instrumento que es el diapasón. Y el diapasón no es un instrumento que también tiene en su gabinete, que viene en un set, como pueden ver, donde
estos instrumentos tienen un mango, tienen dos ramas, ¿no? Que las hacemos vibrar, siempre sujetando, ¿no? Del mango, hacemos vibrar percutiendo el talón, percutiendo el codo, percutiendo nudillos o pellizcando, ¿no? Eso lo van a practicar, seguramente ya lo han hecho con sus compañeros, pero tienen frecuencias distintas. Y aquí vemos un diapasón, por ejemplo, de 128 Hz, ¿no? Y es la frecuencia con la cual va a vibrar. Por tanto, me da un sonido grave, ¿no? Este otro tiene como una vibración del doble. ¿Cuánto sería el doble? 256 Hz. Que está anotado, no necesitamos aprender de memoria, porque están anotados, ¿no? Si ustedes se fijan en su diapasón, este tiene ahí su número, 128. ¿Este de cuánto es? 256. El siguiente que le sigue, 512. El siguiente que le sigue, 1024. 1024. El siguiente que le sigue, 2048. 2048. ¿Ya? Y aquí tendría que ser de 4096, ¿no ven? Y si se fijan en el set, no tenemos más que hasta a este, ¿no? 2048. Y bueno, cuando valoramos la agudeza auditiva, podemos utilizar estos diapasones que tienen una vibración aguda, ¿ya? Que tienen vibración aguda. Pero si quiero evaluar la vibración y la percepción, ¿cierto?, de la vibración ósea en la prueba de Weber y de Signe, se recomienda utilizar diapasones que vibran con menos de 500 Hz. Este tenía 128, este tiene 256, son menos de 500 Hz. Este era de 512, es más de 500. Por tanto, para hacer Weber y Signe, si ustedes se fijan, vamos a utilizar estos dos. Y es más, si usted hace vibrar este diapasones, ¿no?, de más de 500 Hz y lo coloca en el cráneo, no va a sentir la vibración que vibra el hueso, pero sí va a escuchar el sonido agudo. Lo que yo quiero evaluar es cómo vibra el cráneo. Por tanto, estos dos diapasones son los que me pueden servir. Con el que más va a sentir la vibración van a ver con el de 128 Hz. Bueno, una vez que ya voy a utilizar el diapasón, vamos a hacer las pruebas de Weber y de Signe. Ya, en la prueba de Weber, ¿qué tengo que recordar? Que con la prueba de Weber valoro la conducción ósea. Hay uno que es la hipoacusia de conducción y la neosensorial. Otro aspecto que tengo que recordar es la conducción del sonido. Y hablar de la conducción del sonido, les había dicho, el sonido se propaga a manera de ondas y lo hace por diferentes medios. El sonido puede viajar a través de la madera, a través del agua, a través del aire, tiene diferentes medios por los cuales puede viajar. Si yo comparo la propagación del sonido por el aire y el agua, ¿por cuál se conduce mejor? Aire. Por el agua. El sonido se propaga mejor por el agua que por el aire. Considerando que la ecografía es un estudio de imagen cuyo principio físico, ¿cuál es? El sonido. Un dispositivo que genera ondas de alta frecuencia que no son percibidas por mi oído, que sobrepasan el rango de audición del humano. Por eso se llama ultrasonido. En la ecografía se la llama también como ultrasonido. Y ustedes, si se ubican, el ecógrafo tiene un transductor que emite esas ondas de alta frecuencia. Esas ondas de sonido viajan, chocan con una estructura y retornan al transductor. ¿Ya? Y dependiendo de la frecuencia, ¿cierto?, esta onda que ha vuelto va a un dispositivo, un monitor, y se transforma en imagen y me lo transduce en una imagen. ¿Ya? Por tanto, la ecografía está en base al ultrasonido. Ahora, si yo le quiero realizar una ecografía abdominal, porque quiero ver páncreas, porque quiero ver hígado, riñones, quiero ver, ¿no es cierto?, órganos abdominales o la vesícula, que la obviamente va pidiendo por ello, ¿qué les recomiendo hacer, que haga el paciente para que venga al consultorio? Que no coma. Señor, usted desde las 10 de la noche no puede ya ingerir alimentos. Necesito 8 horas que esté con la barriga vacía. ¿Por qué? Porque si el paciente come, va a generar meteorismo. Va a haber aire en su intestino. Y el aire no conduce bien el sonido comparado con el agua.
Entonces, como está lleno de gases, no voy a ver bien el páncreas, no voy a ver bien las estructuras, ya, órganos anatómicos. Si una paciente que no ha tenido actividad sexual acude a la consulta y estoy pensando que pueda tener un problema a nivel de los ovarios, ¿qué le pedimos a esa paciente? Que tome agua. Aquí hay 2 jarras de agua, no sé, va a tomar y cuando tenga ganas de orinar, golpea la puerta, porque ahí le tengo que hacer el ecografía. Porque lo que busca el ecografista, ¿qué es? Que la vejiga se llene de líquido. Y esa vejiga llena de líquido me sirve como ventana para que el transductor, no se lo aplicado en el hipogasio, facilite la conducción del sonido. Las imágenes son más nítidas, se ve mejor el ovario, se ve mejor el útero y se ve qué problemas tiene la paciente. Por eso es que recurrimos a esa técnica de pedir que la paciente consuma agua. ¿Ya? Ahora, en emergencia, a lo que viene, ¿no es cierto? Por las dificultades, igual se hace lo que se tiene. Y hoy en día con la ecografía transvaginal, lógicamente ya no es necesario pedir que esté consumiendo líquido, ¿no? Porque el transductor está ahí, pegado al órgano. Entonces es mucho más nítido, es mucho mejor la imagen, lógicamente, pero para eso tendría que haber habido actividad sexual, para introducir un transductor al canal vaginal. Entonces, considerando eso, ¿no es cierto? Eso no me va a servir para tórax. ¿Por qué las vibraciones vocales aumentan en la palpación cuando el paciente tiene una neumonía, una condensación? ¿Por qué las vibraciones vocales disminuyen cuando tiene un neumotórax? Es que el aire no conduce bien el sonido. Es que el líquido conduce mejor. Entonces eso lo vamos a aplicar ahí. Pero aquí en esta parte, lo que quiero que entiendan, el aire viaja a manera de ondas y se propaga a través de las estructuras del oído externo para llegar al tímpano y hacerlo vibrar. Conducción aérea. Pero también las palabras o el sonido chocan el cráneo, lo hacen vibrar. El cráneo es una estructura ya que vibra con el cráneo, es una caja que resuena y al vibrar, esta vibración conduce directo al oído interno. Directo al oído interno. La vibración se va directo al oído interno. Y el paciente escucha y lo está haciendo, ¿no es cierto?, gracias a esta vibración ósea. Por tanto, hay la conducción aérea y la conducción ósea que me permiten escuchar. Un paciente que tiene perforada la membrana timpánica no va a hacer vibrar la cadena de huesecillos. No tendría que escuchar. Sin embargo, esa persona sí escucha, porque lo hace a través del hueso. Porque si el órgano de corte está sano, esta vibración se transmite directamente al oído interno y escucha. ¿Ya? ¿Tendrá hipoacusia? Sí, pero sigue escuchando. De tal manera que ahora tenemos que considerar que hay una conducción ósea y hay una conducción aérea. ¿Cuánto dura la conducción ósea? Alrededor de los 15 segundos. ¿Cuánto dura la aérea? El doble, 30. Digo alrededor, ¿por qué? Porque si hay referencias como el Alpire que me dice 18 segundos dura la ósea, ¿cuánto tendría que durar la aérea? 36. Hay una relación del doble. Pero en términos generales, ¿cuál dura más? ¿La conducción ósea o la aérea? Aérea. La conducción aérea tiene que durar más que la conducción ósea. Eso en condiciones fisiológicas. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Mi paciente viene con hipoacusia. En este caso, hipoacusia del oído derecho. No está escuchando bien del oído derecho. Le hago el examen otoscópico y no le encuentro ninguna lesión. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar el diapasón. Vamos a empezar con la prueba de Weber. ¿Ya? En la prueba de Weber hacemos vibrar el diapasón y lo aplicamos ¿dónde? En el vértex de la cabeza. Podemos aplicarlo en la coronilla, ¿no? En el vértex. O también se puede aplicar en la vela. ¿Ya? Dependiendo de la técnica que usted quiera recurrir. Los dos sirven. Lo aplico en el vértex. El cráneo va a vibrar. El cráneo va a vibrar. Conducción ósea. La conducción ósea, ¿dónde se va? Al oído interno. Directo al oído interno. Y tendría que sentir la vibración por igual en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si ustedes se han colocado el diapasón en la cabeza, ¿qué han sentido? Que zumba, que vibra. Muchos me dirán, doctor, al centro. Otros me dirán, a los dos lados. Sea la percepción que ustedes tengan, no se olviden que la vibración se va tanto al oído derecho como al oído izquierdo, pero al oído interno. Y ahí vamos a percibir
esa vibración que estamos generando con el diapasón. La prueba de Weber valora la conducción ósea del lado derecho y lado izquierdo. Solo tengo que saber si está percibiendo el paciente con las mismas características en el lado derecho que en el lado izquierdo. Le decimos Weber centralizado. Porque si la vibración es mucho mayor hacia un lado, como cuando se taparon la oreja, ¿no es cierto?, con el dedo, y se va la vibración más fuerte a donde taparon, ahí hablamos de lateralización. Weber lateralizado, al lado derecho en este caso. ¿Ya? Entonces, un Weber lateralizado, ¿fisiológico o patológico? Vamos a ver qué es patológico. Un Weber centralizado, ¿fisiológico o patológico? Empecemos diciendo que es fisiológico, pero también puede ser patológico. Entonces, aquí tienen que aprender a dos casos. Para el ejemplo, lo más sencillo, tapón de cerumen. ¿Qué tipo de hipoacusia corresponde? ¿Conducción o neurosensorial? Conducción. Tapón de cerumen. Le coloco el diapasón en el vértex de la cabeza. Vibra el hueso. Y se va directo al oído interno, ¿Cómo está el oído interno derecho de este paciente? Está sano. Va a escuchar bien. ¿Cómo está el oído interno del lado izquierdo? Sano. Va a escuchar bien. Tendría que con la prueba de Weber escuchar bien. Pero este tapón de cerumen ustedes lo han reproducido tapándose con el dedo y no han escuchado bien en ambos lados. Escucharon más donde estaba el dedo tapando, ¿no es cierto?, el oído. ¿Por qué? Porque siempre va a haber sonidos externos. Personas que hablan, personas que están ahí golpeando, personas que perifonean, ¿no es cierto?, en el consultorio, los familiares que están hablando, el paciente, los hijos. Bueno, estos ruidos externos se llama interferencia. Y esto pasa. Y de lo bien que escuchaba, voy a escuchar un poco menos por las interferencias que hay de sonidos externos. Lo ideal sería un consultorio, hemos dicho, que esté con silencio, ¿cierto?, absoluto. Eso no es posible en un hospital. Porque siempre en los pasillos va a haber gente que habla, siempre va a haber gente que está perifoneando a las fichas, siempre va a haber sonidos externos. Ahora, aquí, ¿hay sonidos externos? Sí. ¿Pasan por el conducto auditivo externo? ¿Pero hay un tapón de cerumen? ¿Pasa o no? No pasa. Una cosa es la vibración ósea y aquí la conducción aérea. No pasa porque está ocluido con el tapón de cerumen. Y como no pasa, no hay la interferencia en el tenor. Por esa razón, escucho mejor donde tengo el problema de obstrucción. El Weber se está lateralizando. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaba el oído con hipoacusia. Por tanto, si tengo un Weber lateralizado hacia el oído hipoacúsico, su problema ¿de qué tipo va a ser? De conducción. El Weber te avisa dónde está o qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. Porque si se lateraliza al lado contrario de la hipoacusia, voy a pensar neurosensorial. Pero ¿por qué tendría que irse al lado contrario? A ver, esta vez mi paciente tiene lesión en el oído interno, el órgano de Corti. Si yo le coloco el diapasón en el vértex, ¿vibra el hueso? Vibra el hueso. ¿Cómo está el oído interno del lado izquierdo? Sano. Escucho bien. ¿Cómo está el oído interno del lado derecho? Enfermo. Está afectado el órgano de Corti. Escucho menos. Aquí va a haber sonidos externos. Aquí también va a haber sonidos externos. En el lado izquierdo, pasa. De lo bien que escuchaba, escucho menos. ¿Por qué? Por la interferencia. En el lado derecho, está permeable. El sonido pasa. De lo poco que escuchaba, voy a escuchar todavía menos. Porque esta vez en ambos lados hay interferencia. Ahora, ¿dónde está escuchando mejor?
al lado izquierdo. Mi paciente tiene hipoacusia derecha, pero ahora la vibración se está yendo al lado izquierdo. Si la vibración se lateraliza al lado opuesto de la hipoacusia, piense que es un problema neurosensorial. Por tanto, el Weber me va a decir qué tipo de hipoacusia tiene mi paciente. Paciente con hipoacusia del oído izquierdo. Hipoacusia del oído izquierdo. Le hago la prueba de Weber. El Weber se lateraliza al lado derecho. ¿Qué hipoacusia tiene el paciente? Neurosensorial. ¿En qué oído? ¿Derecho o izquierdo? Hipoacusia izquierda. Me estoy quedando sordo, doctor, no escucho del lado derecho, izquierdo. Usted me hace la prueba de Weber, se lateraliza al lado derecho. Tiene hipoacusia neurosensorial, correcto. ¿En qué oído? Izquierdo, donde tiene el problema de hipoacusia. ¿No es cierto? A que se lateraliza al lado derecho, la explicación está ahí en el gráfico. Pero su problema está en su oído izquierdo. Solamente estoy poniéndole el apellido, ¿no? Neurosensorial. Tengo un paciente que tiene hipoacusia en el lado izquierdo. Se lateraliza el Weber al lado izquierdo. ¿Qué hipoacusia tiene? Conducción. ¿En qué oído? Izquierdo, ¿no es cierto? Ahí tengo que ver, tendrá tapones de lumen, tendrá autoesclerosis, tendrá un cierto perforación del tímpano, hay que buscar qué tiene. ¿Ya? Pero bueno, si tengo dos tapones de cerumen, en el oído derecho, lateraliza al lado derecho. En el oído izquierdo, lateraliza al lado izquierdo. ¿Qué Weber va a tener? ¿Qué Weber va a tener? Centralizado. Les decía hace rato, Weber centralizado es fisiológico. Pero si tengo una misma lesión en ambos lados, si tengo una lesión simétrica, la misma en los dos lados, voy a encontrar Weber centralizado también. Ahí tengo que ahora confirmar. Yo no sé qué tipo de hipoacusia tiene, de conducción o neurosensorial. ¿Cómo voy a determinar cuál es? Prueba de Rinne. Prueba de Rinne. Y en la prueba de Rinne, vamos a comparar la conducción ósea con la conducción aérea, ¿ya? Bueno, está agarrando las ramas. Prohibido agarrar de las ramas. Hay que agarrar del mango, hemos dicho, ¿no? Esto lo hemos explicado. Este es el Weber, lo hemos explicado. Hipoacusia en el oído derecho. Weber lateralizado al lado derecho. ¿Qué hipoacusia tiene? Conducción. Hipoacusia en el lado derecho. Weber lateralizado al lado izquierdo. ¿Qué hipoacusia tiene? Neurosensorial. Prueba de Rinne. Para la prueba de Rinne necesito comparar conducción ósea con conducción aérea. Para eso lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es hacer vibrar el diapasón, colocarlo en la mastoides, agarrar nuestro reloj y controlar cuántos segundos dura esa vibración. Esta vibración, ¿a dónde se está yendo? Directo al oído interno, porque estaba valorando conducción ósea. ¿Qué es la prueba de Rinne? Comparar conducción ósea con la conducción aérea. Eso es Rinne. Hago vibrar, coloco en la mastoides, agarro mi reloj y controlo. Me avisa cuando deja de escuchar. Deja de escuchar o percibir, le coloco a 1 centímetro de la oreja. ¿Ya? ¿Sigue escuchando? Sí, doctor. Mi relojito sigue avanzando. Me avisa cuando deja de escuchar. ¿Ya, doctor? Si la conducción ósea le duró 13 segundos y la conducción aérea le duró hasta los 31 segundos, ¿qué signo tiene mi paciente? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Positivo, cuando la conducción aérea dura más que la ósea. Negativo, cuando la conducción ósea dura más que la aérea. Ahora, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. La conducción aérea dura más que la ósea.
¿Eso es fisiológico o no? Sí, eso es fisiológico. Pues que debe ser 15, pues que no hay exactitud. Hasta en la prueba, lo que tú has podido contar, puedes haberte equivocado cuando empezamos. Pero mantiene la relación, el doble. Se acerca al 15, se acerca al 30. Y es lo que vamos a considerar, ¿ya? Entonces, si yo tengo un rinne 5 sobre 8, 5 la ósea, 8 la aérea, ¿qué rinne tiene? Positivo. ¿Fisiológico o patológico? Patológico. La duración no es la que se acerca al rango que hemos mencionado. Y no hay esa relación del doble, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces un rinne positivo puede ser fisiológico, pero también puede ser patológico. Un rinne negativo siempre va a ser patológico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué caso se encuentra el rinne negativo y el positivo. Porque el rinne negativo lo voy a asociar a problema de conducción. Mi paciente tiene tapón de cerumen. Para entenderlo fácil, no pasa el aire por el conducto auditivo externo. Viene con hipoacusia. ¿De qué tipo? Conducción. Estamos empezando ya con el diagnóstico incluso, para darnos cuenta. Le hago vibrar el hueso apoyando el diapasón en la mastoides, hemos dicho, ¿no? En el ring. Vibra el hueso, se va directo al oído interno. ¿Mi paciente va a escuchar o no? Porque su conducto, su oído interno está sano. Empieza a avanzar mi reloj, llega al 15 segundos y me dice, me avisa cuando deja de escuchar. Empiezo a avanzar, ya doctor, le coloco 1 centímetro delante del pabellón. Ahora la vibración se propaga a manera de ondas y se encuentra con un obstáculo. No pasa. ¿Sigue escuchando? Ya no, doctor, no escucho. La conducción ósea me duró más que la conducción aérea. ¿Qué rinne tiene? Negativo. El rinne negativo en hipoacusia de conducción o transmisión. ¿Ya? De conducción o transmisión. Eso no se olvide. Donde es negativo es porque hay obstáculo, ¿ya? Tiene afectado el órgano de Corti. Escucha, pero poco. Escucha, pero poco. Prueba de rinne. Le hago vibrar el diapasón. Esto se va a ir directo al oído interno. ¿Escucha la vibración? Sí, doctor, me avisa cuando deja de escuchar. Ya. Le ha durado muy poquito. 5 segundos. Le cambio. ¿Sigue escuchando? ¿Va a seguir escuchando o no? Sí. Sí, doctor. Me avisa cuando deja de escuchar. Ya, doctor. Fue muy rápido. ¿Qué signo estoy encontrando? Positivo. ¿Su duración es dentro del rango que hemos mencionado? No. Entonces pienso que eso es valor. Signo positivo en hipoacusia neurosensorial. Signo negativo en hipoacusia de conducción. Y ahí aclaro qué tipo de hipoacusia tiene mi paciente. Paciente con hipoacusia que acude al consultorio, en el cual la prueba de Weber tiene un Weber centralizado. Le hago el rinne en el oído derecho, rinne negativo. Le hago un rinne en el oído, en el oído izquierdo, ¿ya? En el oído izquierdo, y tengo un rinne negativo. ¿Cuál es el problema de mi paciente? ¿Qué tipo de hipoacusia tiene? ¿Conducción o neurosensorial? Conducción. ¿En qué oído? Digamos. ¿Ya? Entonces diré, ¿tendrá tapón de cerumen en ambas orejas? ¿Tendrá perforados tímpanos en ambas orejas? ¿Tendrá otosclerosis en ambas orejas? Ambos oídos. Pero hay que buscar, ¿no? ¿Qué puede tener? Bueno, entonces el rinne me va a aclarar y me va a poder establecer, ¿no? No hay que agarrar las ramas, hay que tener cuidado de no orientar de manera vertical, ¿no? Eso va en el gabinete. Y aquí me muestra cómo
el signo lo debo interpretar. Ahí está el tapón de cerumen, vibra por el hueso, va directo al oído interno, escucha el paciente, deja de escuchar, le coloco en el conducto auditivo externo al pabellón auricular, ya no escucha, porque no pasa. ¿Qué signo estamos encontrando aquí? ¿Negativo o positivo? Negativo. Me avisa cuando deja de escuchar la vibración, ya doctor. ¿Sigue escuchando? Ya no doctor. Signo negativo. ¿Qué tipo de conducción? Conducción, ¿no? Donde es negativo es conducción. Puede haber positivo con duración acortada en la neurosensorial, hemos dicho, ¿no? Prueba de Swabatch, ya lo hacemos. Porque en la prueba de Swabatch yo tendría que hacer vibrar, colocarme en mi mastoides, agarrar mi reloj y decir 14 segundos. Hago vibrar, le coloco en la mastoides de mi paciente, ¿no? Me da 15 segundos. Digo, está igual, no hay alteración. Es comparar la conducción ósea del médico con el paciente. Y si yo tengo problema de audición, ¿cómo puedo compararme, ¿no es cierto?, con alguien que puede estar sano o enfermo? Entonces, Swabatch ya no se realiza. Swabatch es comparar conducción ósea del médico con la conducción ósea del paciente. Por eso es que no se hace ya. Solo vamos a hacer prueba de Weber, prueba de Signe, ¿no es cierto? Y bueno, ya para ir terminando, hay que hacer pruebas vestibulares. Ya entre ellas hay pruebas estáticas y hay pruebas dinámicas. Pruebas estáticas, la prueba de Zomberg. Y en la prueba de Zomberg vamos a encontrar al paciente parado, ¿no?, en la posición firme, los pies juntos, las manos a los costados, ya el médico, ¿no?, ahí cerca para sujetar si se quiere caer, que cierre los ojos. El paciente va a oscilar al lado derecho, izquierdo, que no se cae, mantiene el equilibrio. Si se inclina hacia el lado derecho, lo sujeto. Y quiere decir que tiene un problema, ¿cierto?, a nivel vestibular del lado derecho. Si se inclina al lado izquierdo y se quiere caer, sé que su problema vestibular está en el lado izquierdo. ¿Ya? Puedo hacerlo con las manos al frente, con las manos a los costados, puede ser con las manos a los lados del cuerpo. Lo importante es que el paciente esté con los pies juntos mirando al frente. Primero ojos abiertos, luego ojos cerrados. Zomberg sensibilizado, un pie delante del otro. Ya, un pie delante del otro. Le pido que separe las manos para aguardar el equilibrio. Después de agarrar el equilibrio, que cierre los ojos. Va a oscilar mucho más, pero no se va a caer. Ya, Zomberg sensibilizado. Si se quiere caer al lado izquierdo, tiene un problema vestibular al lado izquierdo, ¿no? Izquierdo. Pruebas estáticas, si me da positiva el Zomberg o el Zomberg sensibilizado, ya no hago más pruebas. Ya no hago más pruebas. Pero si me da negativo, puedo hacer pruebas dinámicas. ¿Ya? Puedo hacer pruebas dinámicas. Aquí, por ejemplo, podemos evaluar la taxia. Taxia, que es coordinación de movimientos voluntarios, ¿no es cierto? ¿Qué le estoy pidiendo a mi paciente? Que extienda la mano derecha, ¿no?, el índice hacia un lado, ¿no?, y con la mano izquierda toque la punta de su nariz. ¿Ya? Luego extienda la mano izquierda y con la mano derecha toque la punta de su nariz. Si estamos viendo que coordine, ¿no es cierto?, que haga este movimiento. Primero con ojos abiertos, luego tiene que ser con ojos cerrados, ¿ya? De tal manera de que vamos a evaluar siempre primero con ojos abiertos y luego cerrados. O bien simplemente le pido que extienda la mano y toque la punta de su nariz, nada más. Y que luego lo haga con los ojos cerrados, lo tiene que hacer. Si no toca la punta de su nariz, y planea y toca hacia arriba, o planea y toca hacia abajo, eso me está indicando ataxia, que no está coordinando, ¿cierto?, los movimientos voluntarios. Tenemos propioceptores que me indican dónde está cada parte de mi cuerpo. El movimiento que es realizado, y tienen que reproducirlo igual con los ojos cerrados. Esto lo van a hacer en su gabinete. La prueba talón-rodilla, en este caso con el paciente recostado, recose con el talón, ¿cierto?, desde el tobillo hasta la rodilla, siguiendo, ¿no?, el borde de la tibia, la región pretibial, toca la rodilla y vuelve otra vez hacia el tobillo, ¿no es cierto?, y otra vez, y tiene que producir ese mismo movimiento con los ojos cerrados. Ya esto no. Antever
La paciente o el paciente están parados firmes, extiende las manos como están viendo. Le pedimos que cierre los ojos y que marque el paso, que marche en su lugar. 30 veces. Tiene que mantener la orientación. Si empieza a girar hacia el lado, ¿no es cierto?, derecho, su problema vestibular es derecho. Si gira hacia el lado izquierdo, su problema vestibular es el lado izquierdo. Eso lo tienen que hacer en el gabinete. No quieren coser los videos, ya. Le pido al paciente que camine 10 pasos al frente, 10 pasos atrás, con ojos abiertos. 10 pasos al frente, 10 atrás, con ojos abiertos. Luego le pido que haga lo mismo varias veces con los ojos cerrados hasta que yo le diga. Va a caminar 10 pasos al frente, pierde noción dónde está la línea que ha caminado, vuelve hacia atrás cambiando de dirección. Camina hacia adelante cambiando de dirección. Y va dibujándole una especie de estrella, ya cuando hay un problema vestibular. Estrella de Babinski. La prueba dedo-dedo. El médico se para o se sienta, a 1 metro de distancia de su paciente y le pide, primero, que con el índice toque la punta de su nariz y luego que toque la punta del dedo del médico. La punta de su nariz y la punta del médico. La punta de su nariz y la punta del médico, del dedo del médico. Pero el médico le va cambiando de orientación. ¿Para qué? Para que podamos ver que el paciente pueda coordinar y hacer el movimiento, ¿ya? Esto lo van a hacer igual, nuevamente repito, en su gabinete, ¿no? Diadococinesia. ¿Qué es diadococinesia? Movimientos rápidos, repetitivos y alternos. Supinación, pronación, supinación, pronación. Eso es diadococinesia. Al paciente le digo, coloque la palma hacia arriba de las manos. Extienda las extremidades de las manos, ponga sus palmas hacia arriba. Ahora la palma hacia abajo, palma hacia arriba, palma hacia abajo y hágalo más rápido. El paciente tiene que hacer este movimiento rápido. Eso es diadococinesia. Si no puede realizar el movimiento, ¿cómo se va a llamar? Recordando que el prefijo a o an significa ausencia o imposibilidad de. Diadococinesia. ¿Ya? O podemos utilizar otro término, ¿no? Disdiadococinesia, dificultad para realizar movimientos rápidos, alternativos y repetitivos, ¿no? Eso es diadococinesia. La prueba es la prueba de las marionetas, ¿ya? Se la llama así, pero lo que valora es para ver si tiene diadococinesia o no. La diadococinesia también la puedo valorar pulgar dedos. Le pido que toque con el pulgar la punta de mis diferentes dedos yendo en orden, ¿cierto? Y lo tengo que hacer rápido. Si no puede hacerlo, disdiadococinesia o adiadococinesia, ¿ya? Bueno, vamos a quedar aquí. Los que han llegado retrasados, la lista por favor abajo en la sala de docente.